Buenas tardes. Señor los continúe bendiciendo. Vamos a que los niños pasen a sus clases, los jóvenes. Bueno, ¿y cómo estuvieron su acción de gracias? Muy bendecidos. Mucho pavo. Qué bueno. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tener un tema. Vamos a estar sobre un tema que está prácticamente muy de moda en nuestra sociedad y en nuestra vida. Vamos a hablar de las crisis. Pero el tema que hoy traemos es la crisis, la crisis en la iglesia. Cuando hoy en día nosotros hablamos de crisis, para muchas personas la palabra suena como familiar, porque permanecemos en crisis, estamos en crisis y no salimos de la crisis. Para otros, cuando hablamos de crisis ya es una palabra como muy trillada, ya otra vez hablar de crisis. Pero lastimosamente cuando se habla de crisis, la gente siempre asocia la palabra crisis con crisis económica, con crisis emocional, con crisis de ánimo, pero nunca la asociamos con la realidad, que este mundo está en una crisis, pero una crisis espiritual. El mundo entero está en una crisis espiritual, la humanidad está en crisis espiritual. Y si nosotros estamos en crisis espiritual, por ende vamos a estar en crisis emocionales, crisis de dinero, crisis sentimentales, porque si tú estás bien espiritualmente, las crisis no van a llegar a ti, sino simplemente van a llegar etapas de su vida que tú las puedes ir superando. Pero cuando digo que la humanidad entera está en crisis, estoy diciendo que toda la humanidad entera, incluyendo la iglesia de Cristo, lastimosamente incluyendo la iglesia de Cristo, y es que es una realidad. Nosotros no podemos negar, nadie puede negar que la iglesia de Cristo en estos tiempos está pasando por una enorme crisis espiritual. La iglesia de Cristo en esta etapa, en este siglo, en este tiempo, está pasando por una enorme crisis espiritual. Y lo tremendo es que no hemos tomado cartas sobre el asunto, no hemos sido conscientes ni estamos haciendo nada. Estamos todos ahí cómodos y no nos damos cuenta que la iglesia de Cristo está en crisis. Hay dos aspectos fundamentales que causan esta situación. Por un lado, hoy en día nos hemos dado cuenta que la verdadera palabra de Dios se ha cambiado. Hoy la verdadera palabra de Dios ha cambiado por un show, por luces, por sonido y por demás cosas. Hoy en día, cuando se invita a gente de iglesia, no se dice vamos a escuchar la palabra de Dios, sino vamos que allá hay buena música, hay luces, estamos cambiando la verdadera palabra de Dios por un show, por luces, por micrófonos, por cantidad de cosas. Y esto hace que las personas lleguen a Cristo y reciban a Cristo, que hagan su oración de fe solamente llevadas y motivadas por emoción y no por convicción. Si las personas están recibiendo al Señor por emoción, llegan allá, uy, qué emoción, qué bonito todo esto, y reciben a Cristo por emoción y no por convicción. Se les invita a todos, a las personas que dejen entrar a Cristo en su corazón. Se les dice que si reciben a Cristo, de esta manera todos los sueños y los problemas van a ser solucionados y que su vida va a cambiar. Pero lastimosamente, las personas llegan a Cristo es por emoción. Y démonos cuenta, hermanos, que la oración es el comienzo, la oración de fe es el comienzo, pero hay mucho más allá después de la oración de fe. Hay mucho más allá. El verdadero evangelio que nosotros debemos predicar y el que nosotros debemos vivir es reconocer que somos pecadores. Ese es el verdadero evangelio, reconocer que somos pecadores y que tenemos la necesidad de ser limpiados. Ese es el verdadero evangelio. El mensaje de debemos de llevar a las personas el mensaje de que las personas busquen al sanador y no la sanación, de que busquen al proveedor y no la provisión. Ese es el verdadero mensaje, de que busquen primeramente el reino de Dios
y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ese es el verdadero mensaje que nosotros debemos llegar a las personas, que busquen el sanador y no la sanación. ¿Por qué? Porque mucha gente le llega a las iglesias y buscan a Dios detrás del milagro, y el Dios le hace el milagro porque en su infinita misericordia y bondad Dios escucha, hace el milagro, y cuando la persona recibe el milagro se olvidó de Dios hasta la próxima crisis. Entonces ellas no están buscando a Dios, están buscando la necesidad, suplir la necesidad. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 6:33, dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El verdadero mensaje debe ser de arrepentimiento. Es el verdadero mensaje. Pero hoy por hoy las personas llegan a las iglesias, llegan a los pies de Jesús buscando el milagro. Y la relación con Dios es lo que menos les importa. Las personas llegan buscando el milagro, buscando la provisión, buscando la sanidad, y reciben la sanidad, el milagro, la solución de su problema. Y la relación con Dios, ¿qué? No les importa, porque ya obtuvieron lo que tenían, lo que querían. El apóstol Pedro, él predicó sobre esto y le enseñó a la iglesia que realmente lo que interesaba era buscar una relación con Dios. El apóstol Pedro le dijo a la iglesia: lo que necesitamos realmente es una relación con Dios, mantener una relación, estar conectados a la fuente. Debemos estar pegados a la fuente de vida. No solamente ir a buscar y suplir necesidad y vámonos. No, debemos estar pegados a la fuente. Miremos un ejemplo. Cuando el apóstol Pablo predicó, dice la palabra de Dios que se convirtieron como 3,000 personas. Cuando él predicó la palabra de Dios, como 3,000 personas se convirtieron. ¿Y saben cuál fue el mensaje de Pedro? El mensaje de Pedro en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa fue la prédica que hizo el apóstol Pedro. Solamente arrepentidos y bautícese. Él no prometió cosa alguna, él no se inventó, no se hizo traer a la gente con engaño, no, él simplemente fue a la verdadera palabra de Dios: arrepentidos y bautícese. Y gracias a la predicación del apóstol Pedro, un mensaje sencillo, pero fue un mensaje con todo el poder del Espíritu Santo, se convirtieron como 3,000 personas. Pedro no necesitó show, Pedro no necesitó luces, no necesitó micrófono, sin promesas falsas, solamente con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Solamente Pedro los llamó al arrepentimiento, que tuvieran un arrepentimiento sincero, que fueran arrepentidos a buscar de Dios, que fuéramos un arrepentimiento que fuera de corazón, un arrepentimiento sincero, y así podríamos nosotros obtener el perdón de los pecados y recibir la vida eterna en Cristo. Ese fue el mensaje de Pedro, mensaje con poder. Muchos dirán: pero es que Pedro es Pedro. Sí, Pedro era Pedro, pero ¿sabe qué pasa? Recordemos que esta obra no la hizo Pedro, esta obra la realizó el que estaba dentro de Pedro. Y el que estaba dentro de Pedro era el Espíritu de Dios. No fue Pedro el que convirtió 3,000, fue el Espíritu el que estaba dentro de Pedro. Esa fue la obra del Espíritu Santo. Yo me pregunto, si esa fue la obra del Espíritu Santo en ese tiempo que se convirtieron 3,000, entonces ¿por qué hoy en día estamos buscando métodos baratos para desplazar el Espíritu Santo de los púlpitos de las iglesias, y estamos colocando y buscando programas y trayendo cualquier cantidad de cosas inventadas por los hombres? Estamos sacando la palabra de Dios, el Espíritu de Dios lo estamos sacando a un lado para traer nuestras ideas. Entonces, ¿por qué buscamos hoy en día cambiar el mensaje del Evangelio por mensajes de prosperidad? ¿Por qué cambiamos el mensaje del Evangelio por engaños? Pedro simplemente les enseñó: arrepienten de sus pecados y reconozcan que necesitan a un Dios. Y ese es el Evangelio.
reconocer que somos pecadores y que necesitamos a un Dios. Ese es el verdadero evangelio. Pero ¿sabe qué pasa hoy en día? Que la palabra de Dios hoy en día se ha cambiado por métodos y pasos. Estamos levantando cristianos que desde que nacen ya en crisis. Hoy en día a las personas se les está guiando, e inclusive las personas se sienten más cómodas leyendo libros de motivación o leyendo folleticos escritas por los hombres que dicen hágase espiritual en 3 pasos. En vez de eso, deberíamos de nosotros como cristianos, como iglesia, estar llevando a las personas a enseñarles a que lean la palabra de Dios. Ahí sí está la sabiduría, ahí está el poder. La crisis espiritual de hoy en día es algo preocupante, ¿verdad? Pero preocupante. Nosotros vemos iglesias grandes y todo el mundo es cristiano, pero todo el mundo anda en crisis, todo el mundo se siente perdido, todo el mundo está desorbitado, los hogares se están acabando, la juventud se está perdiendo, los niños están creciendo en hogares disfuncionales. O sea, la crisis en la iglesia hoy en día es preocupante, es preocupante. Es un cáncer que está dentro de la iglesia y no estamos haciendo nada. Y yo les aseguro que nosotros podríamos evaluar nuestra propia espiritualidad. Si hacemos una evaluación con honestidad delante de Dios, les aseguro que en una escala del 1 al 10 no llegaríamos nosotros ni a 7. Y me incluyo yo, no llegaríamos ni a 7. Hagamos una prueba. Yo les invito en un momento que hagamos un examen mental, ahí donde estamos sentados, y vamos a comprobar que la crisis espiritual es tan evidente en la iglesia que cada día más es menos importante la palabra de Dios, cada día menos importante. Para que veamos que no estoy diciendo ni que estoy equivocado, solamente respóndame una pregunta: ¿cuántos capítulos de la Biblia has leído y en cuántos capítulos has meditado esta semana? Respondan ahí ustedes mismos. Estamos hablando que nos estamos evaluando espiritualmente, y la lectura y la meditación de la palabra, eso es parte de tu vida espiritual. Entonces, ¿cuántos capítulos y en cuántos capítulos de la Biblia tú has meditado esta semana? Y les aseguro que si esa misma pregunta te la haces tú a tu compañero de izquierda o a la derecha, te vas a dar cuenta que no estoy tan descabellada la idea. Te vas a dar cuenta que todo el mundo va a decir la misma excusa siempre: no, es que esta semana no tuve tiempo, o es que los pretextos de siempre, se me olvidó. Pero les aseguro que no llegamos ni a 5 ni a 6 en una escala del 1 al 10. Y yo les quiero recordar una cosa: que la palabra de Dios es el oxígeno, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es la que me levanta, la que me transforma, la que me cambia. Es la palabra de Dios. No lo hace nada más sino la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios no haga, nada puede hacer. El Salmo 119:11 nos enseña que para no pecar contra Dios, nosotros tenemos que guardar todos los dichos en nuestro corazón. Pero ¿cómo podemos nosotros guardar los dichos en nuestro corazón si no estamos leyendo la palabra, si no estamos escudriñando la palabra, si no estamos meditando en la palabra? ¿Cómo voy a guardar los dichos en mi corazón si yo no estoy leyendo la palabra de Él? El Salmo 119 me dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero parece ser que este versículo no está escrito para la generación cristiana de este tiempo. ¿Por qué? Porque lo que deliberadamente, lo que nosotros menos hacemos es de la palabra de Dios. Deliberadamente estamos pecando contra Él. ¿Por qué? Porque no estamos guardando los dichos en nuestro corazón. Esto en cuanto a la lectura de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tal en la oración? Hagamos otra pregunta: ¿cómo estoy en la oración? ¿Qué tiempo yo dedico al día para orar y agradecer a nuestro Dios por lo que he recibido? ¿Cuánto tiempo yo estoy dedicándole y en la presencia de Él dándole gracias por lo que he recibido? ¿Cuánto tiempo yo dedico al día para orar por la iglesia?
¿Cuánto tiempo del día yo dedico para orar por mis hermanos, por mi familia, por los que están a mi alrededor, por mis vecinos, por mis compañeros de trabajo, de universidad? ¿Cuánto tiempo yo dedico? Yo les dejo esa inquietud para que cada uno se la responda. Y la verdad que cuando yo estaba haciendo este mensaje, a mí también me sonó el timbre. ¿En cuántos versículos, en cuántos capítulos has leído, has meditado? ¿Cuánto tiempo gastamos nosotros, invertimos para hablar y para orar y para pedir por nuestros hermanos? Pero ¿sabe qué pasa? Que todo esto se debe a que el evangelio ha cambiado, a que el evangelio se ha cambiado hoy en día. Hoy en día desde el púlpito se busca agradar más al hombre que a Dios. Hoy en día los mensajes no son de arrepiéntase porque usted es pecador, necesitamos un Dios. Hoy en día los mensajes son más débiles, más suaves para que la gente sea agradable y no se vayan de la iglesia. Si yo les predicara, oh, vamos a recibir bendición de Dios, prósperos, bendecidos, la gente se llenaría. Pero si un pastor se para a predicar la palabra de Dios, a exhortar a la comunidad, a la gente a que empiecen a caminar como Dios quiere que caminemos, les aseguro que las iglesias se vaciarían. Porque nosotros queremos oír lo que queremos oír. Y va a empezar el comezón de oídos. Y es que es lógico, a uno le gusta escuchar buenas. Que estén diciendo, vas a viajar, vas a ser próspero, tu familia va a crecer, tus negocios van a crecer. Pero si te van a decir, tienes que poner tu vida en orden. Tienes que empezar a dejar esos vicios, tienes que empezar a salir de esas amistades, tienes que empezar a caminar con Dios, tienes que dedicar tiempo a buscar de Dios, a leer la palabra. No nos va a gustar mucho. No, ya empezaron a cambiarme mi forma de pensar. Entonces, el púlpito está buscando más agradar hoy en día al hombre que a Dios, y no podemos hacer esto. Tenemos que agradar a Dios antes que el hombre. Si hablamos de la iglesia primitiva, algo que caracterizó a la iglesia primitiva era la unidad de la iglesia, la perseverancia en la oración, la convivencia entre ellos y la forma de predicar la palabra de Dios. Eso caracterizó a la iglesia primitiva, y por eso nosotros estamos hoy, después de tantos miles de años, todavía en pie, porque fueron bases bien puestas, fueron cimientos bien establecidos, y la iglesia empezó a crecer bajo esos cimientos. Sobre esos cimientos echamos raíces. Dícele que la iglesia perseveraba en oración, que la iglesia estaba unida en convivencia, y el mensaje que se predicaba era la palabra de Dios. Caso contrario a nuestra realidad hoy día en las iglesias. Hoy se ve la desunión de las iglesias. Hoy llegamos a la iglesia y uno no se saluda con el otro, y el otro no lo mira, y el otro no se habla. Eso está dentro de nuestra iglesia. No aquí solamente, en todas las iglesias está la desunión. La oración brilla por la ausencia en las iglesias, en los hogares, en las personas. Y ni se diga de las predicaciones que estamos escuchando hoy en día. Son predicaciones de motivación, donde nos llenan el ego, donde nos suben. Pero cuando nos encontramos con una crisis, no tenemos dónde pararnos, no tenemos fondo donde tocar. Y esta crisis, en esta crisis nosotros nos hemos olvidado inclusive de velar por nuestro prójimo, por nuestros hermanos. Nos hemos olvidado inclusive de velar por nuestra familia, de orar, de estar pidiendo, intercediendo a Dios por la iglesia, por el pueblo que se levanta, por los pastores que predican, para que sean tocados y llenos del Espíritu Santo, que no prediquen mensajes de motivación, ni prediquen sus experiencias, sino que se predique la palabra de Dios. Nosotros nos hemos olvidado de velar por los demás. Si tan solo nosotros fuéramos como los pinos. ¿Sabe qué hacen los pinos? Los pinos en su raíz, ellos entrelazan sus raíces unos con otros. Ellos entrelazan sus raíces unos con otros, y esperando que cuando venga un viento, un vendaval fuerte, los pinos no son derribados. ¿Por qué? Porque están entrelazados unos con otros y se sostienen, unos con otros se ayuda. Eso debe hacer la iglesia: unirnos, echar raíces unos con otros, amarnos, sostenernos. ¿Para qué? Para cuando venga la crisis estemos fuertes, unidos. Lo contrario, la iglesia deja echar raíces y empiezan a crear convicciones en sus vidas. Comenzamos a ceder terreno, empezamos a coquetearle sutilmente con el mundo,
hasta que el mundo nos envuelve y nos destruye, nos saca de la iglesia y nos destruye. Yo empiezo a coquetear con el mundo, a cambiar la palabra de Dios por una cosita, la oración por otra, a coquetear, y el enemigo es tan astuto, tan sutil, que se mete y nos levanta y nos destruye y nos saca donde estamos nosotros. El primer síntoma, ¿cuál es? Llegamos a la iglesia, recibimos a Cristo, estamos enamorados, ilusionados, y cuando el primer situación que tenemos difícil, nos desilusionamos. ¿Y qué pasa? Perdemos el primer amor con Dios. Y esto sí es delicado, porque aunque tú no lo quieras creer, lo primero que nosotros debemos de cuidar es nuestra relación con Dios. Tu relación con Dios vale más que cualquier cosa. Cuando nosotros llegamos a la iglesia por primera vez, es como cuando nos vamos en un crucero de esos 5 estrellas. Se montan en ese crucero y todo precioso, 5 estrellas, y vamos ahí, y por mitad del crucero te tiras al mar y nadas con chalecos salvavidas y te vas retirando del barco, pero vas con chalecos salvavidas. Luego te quitas el chaleco y empiezas a nadar solo, y ya solo, y está que se ahoga y no se dio cuenta que es que tú te quitaste el chaleco, tú te bajaste del barco. ¿Y qué pasa? Que cuando está en situación grave, en la crisis, le echa la culpa a la compañía de cruceros. Es que ellos me dejaron solo. Así pasa con los cristianos. Empezamos una crisis y lo primero que hacemos es bajarnos del yate, bajarnos del buque. Lo primero que hacemos es quitarnos el chaleco y empezar a nadar por nuestra cuenta. Y cuando estamos hundidos, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a Dios, a la iglesia. Es que Dios no me puso cuidado, Dios no me ayudó. No, es que nosotros nos hemos retirado. Cuando entramos en una crisis, lo que menos podemos hacer nosotros es apartarnos. No nos bajemos del barco, no nos desconectemos de la fuente. Porque si tú te desconectas y te bajas del barco, seguro te vas a ahogar. Las personas dicen: tengo una crisis tremenda, y cada vez que la encuentra uno está en peor en crisis, y le pregunta a uno: ¿cómo está tu relación con Dios? La verdad es que estoy tan desanimado que no me provoca ni orar. ¿Cómo está tu relación con Dios? Tanto tiempo que ni leo la Biblia. ¿Cómo pretendemos salir de una crisis si no estamos unidos a la fuente de vida? Eso es algo increíble. No podemos salir nosotros de la crisis en que nos encontramos si no nos unimos a la fuente de vida. Entonces, ¿qué quiere decir perder el primer amor? El primer amor cuando pierde su fervor por la obra de Jesucristo, cuando se desvían y ya Jesucristo es igual para ellos. Cuando se pierde el celo misionero, nosotros somos misioneros por naturaleza. Tenemos la misión de compartir el evangelio, tenemos la misión de llevar las buenas nuevas. No se quiere decir que tú eres misionero porque tengas que irte para otro estado, otro país, no. Tú eres misionero porque lo que escuchas, lo que lees, lo que el Señor te dice a ti, tienes la misión de compartirlo al que no lo tiene, al que no lo escucha. Tú tienes la misión de ir a tu oficina, a tu trabajo, y compartirle al hermano. Tienes la misión de compartirle al vecino. Esa es tu misión. Eres un misionero. Pero cuando la iglesia pierde el fervor por la misión, está perdida. Un creyente pierde el primer amor cuando la oración es ocasional. Cuando empieza: es que tengo tanto que hacer que no alcanzo a orar. Cuando la ocasión se convierte más bien en una costumbre. Bueno, pues Señor, gracias, yo te doy, Señor, por esto, gracias, Señor, y estoy pensando en cantidad de cosas, pero no en la oración, y ya, sale y se va. Ahí empezamos nosotros a perder el primer amor. Cuando la Biblia se queda olvidada a un lado, en un rincón. Cuando cogemos la Biblia solamente el domingo para la iglesia y llegamos con la Biblia aquí. Y llegamos a la casa y la Biblia, ¡fum!, a un rincón, y en toda la semana la Biblia ni la hojeamos, ni siquiera la cogemos. Estamos perdiendo el primer amor. Cuando el asistir a la iglesia se toma como algo opcional. La gente dice: bueno, este domingo, si no tengo nada importante, o si no me invitan a una parrillada, a un asado, voy a la iglesia. Pero si me sale algo, el otro domingo voy a la iglesia y llego allá a compartir con nuestros hermanos. Entonces, todo eso son síntomas que nosotros estamos permitiendo que entre a nuestra vida, y nos estamos muriendo lentamente en el espíritu. Y el Señor nos está hablando cada momento que crezcamos en el espíritu. Su espíritu está ahí a tu lado, dispuesto a darte la mano, a rescatarte. El creyente de Dios, el creyente de hoy en día, no ha hecho a Dios su prioridad en su vida. El creyente de hoy en día no se ha enamorado de Dios, no se ha enamorado de Jesucristo.
El creyente hoy en día le ha echado manos a una religión. Y nosotros lo que menos necesitamos es una religión. Nosotros lo que necesitamos es una relación con Dios. Enamorarme de Dios, enamorarme del Señor. No enamorarme de la iglesia, del pastor, no, enamorarme de Dios. Hacer Dios mi prioridad. Que lo que yo hable, que lo que yo vea, que lo que yo respire es porque es el aroma de Dios que está en mí. Entonces el creyente de Dios, el creyente de hoy en día no ha hecho a Dios como su prioridad. Es simplemente, dicen, bueno, yo soy cristiano, y ¿sabe qué? Que yo ayudo en la iglesia. Y verdaderamente el evangelio es algo más. El evangelio es algo más de ir a la iglesia. El evangelio es algo más de ayudar en la iglesia. El evangelio es algo más de yo soy cristiano. El evangelio es algo más de hacer una simple oración de fe. El evangelio es arrepentirnos y sentir la necesidad que Dios tiene que llegar a mi vida para limpiarme, para levantarme, para rescatarme. Ese es el evangelio. En el libro de Apocalipsis vemos que el Señor le escribe sobre esto. Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 dice: el Señor Jesús, vestido de gloria, le ordena a Juan que escriba cartas a los ángeles de las 7 iglesias que se encontraban en la provincia de Asia, en el país que hoy llamamos Turquía. El Señor le dice, el Espíritu le dice a Juan: escribe cartas y llévale cartas a cada iglesia. Entonces Juan escribe 7 cartas y la primera carta va dirigida a la iglesia de Éfeso. Esta ciudad de Éfeso, acordemos que era una ciudad portuaria, que era una de las más importantes de Asia Menor. La carta comienza diciendo así en los versículos 2 y 3. Dice: yo reconozco tus obras, tu arduo trabajo y tu presencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por tu amor a mi nombre y no has desmayado. Hasta aquí está todo bien. Nos decimos, oh, qué cristianos tan buenos. O sea, dice que ha trabajado arduamente, que ha hecho, que ha reprendido, que ha hecho. Hasta aquí todo está bien. El Señor reconoce tus obras, tu arduo trabajo, pero hay algo más que eso. Porque el siguiente versículo nos dice, y si lo leemos, dice que el Señor tiene una queja contra la iglesia. Y la queja que es que ha dejado el primer amor. Pero tengo contra ti una queja, que has dejado el primer amor. O sea, no basta solamente con ayudar, con hacer, con decir, no. Tienes que tener ese primer amor con Dios. Ese primer amor tiene que estar en tu vida. Estar enamorado tú del Señor, estar pegado con el Señor. No podemos soltarnos de un segundo del Señor. Y si una crisis llega a tu vida, y si estás fuera de la vida del Señor, la crisis te va a consumir. Pero si la crisis llega a tu vida y estás tú con Dios, simplemente es una etapa de tu vida, porque la palabra de Dios dice que Él estará con nosotros todos los días. Dice: tendrás aflicciones, en el mundo tendrás aflicciones, problemas, situaciones, pero recuerda que yo estoy contigo. Entonces tú no vas a estar en la crisis nada permanente, porque el Señor está contigo. En el versículo 5 dice el Señor Jesucristo, exhortó a la iglesia a cambiar su situación, diciéndoles: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te pronto vendré a ti y quitaré tu candelario de su lugar. El Señor estaba exhortando a la iglesia en ese tiempo, y hoy está exhortando a nosotros, a nuestra iglesia. Nos está exhortando a que regresemos al principio, a que volvamos al principio, a que lleguemos o sea, que comencemos en el principio. Tanto las iglesias como los creyentes, que nos alejemos de la religiosidad, que empecemos en el principio, que dejemos el activismo a un lado, las costumbres y todo lo que nos hemos olvidado y nos ha separado del Señor. Al Señor no le importa tus obras, lo que tú hagas, lo que puedas hacer. Él no está interesado en lo que tú puedes hacer. El Señor lo que le importa es tu corazón, está interesado es en ti, no en lo que tú hagas. Uno puede decir: ay, pero es que yo le doy limosna a los pobres, es que yo voy y hago visita. No, al Señor no le importa lo que tú hagas.
El Señor lo que le importa está interesado en ti, en tu corazón, no en lo que tú puedas hacer. Porque si tú no lo haces, el Señor tiene mucha gente que lo haga. Entonces, a Dios lo que le importa es tu corazón. ¿Saben cuál es el principio? El principio lo encontramos en Juan 1, del 1 al 5. Sencillamente, dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Eres Él, dice, en Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no dominarán. ¿Qué está diciendo el Señor? Que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No necesitamos más religiosidad, no necesitamos más mensajes de prosperidad, no necesitamos más engaños, necesitamos a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice que en Él estaba la vida, en Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz mía es la vida es Jesús. Simplemente volvamos al comienzo, volvámonos a Dios, dejemos religiosidades, dejemos costumbres, dejemos todo lo que hemos aprendido, volvamos a Dios, al principio. Hermanos, tenemos que convencernos que necesitamos nosotros urgentemente redoblar esfuerzos. Nosotros como iglesia necesitamos redoblar esfuerzos para salir de la crisis espiritual en que estamos nosotros y en que se encuentra la Iglesia Universal. Nosotros debemos de redoblar iglesias y así, si redoblamos nosotros esfuerzos y salimos de la crisis, verdaderamente vamos a hacer un impacto a nuestra comunidad y al mundo entero. No necesitamos más poner en alto situaciones, necesitamos es volver al principio. No podemos seguir permitiendo que el enemigo tome ventaja, que el enemigo gane ventaja, el terreno que ha ganado el enemigo. No podemos permitir que el enemigo siga tomando las vidas de los jóvenes, que siga destruyendo hogares, que siga acabando con la juventud, con la niñez, con la familia. No podemos permitirlo. Nosotros tenemos las armas en nuestras manos, en nuestro poder. Acordémonos que no son nuestra fuerza ni nuestra lucha, sino el Señor va delante de nuestra lucha. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros tenemos que empezar a doblar nuestras rodillas, orar los unos por los otros. Nosotros debemos de empezar a leer la palabra de Dios, no debemos de claudicar en la lectura, debemos de escudriñar la palabra de Dios, debemos buscar la palabra de Dios, debemos empezar a tener nuestro tiempo devocional con Dios, debemos de cada día nosotros entregar nuestra vida espiritual al Señor y nuestra vida espiritual va a crecer. Y seguramente saldremos nosotros de esa crisis de espiritualidad en que estamos viviendo, en la que nosotros nos encontramos. Cuando tú te metes con el Señor, tu vida cambia. Cuando tu vida espiritual está bien, tu vida sentimental, tu vida emocional, tu vida financiera, tu salud, tus ojos, todo cambia. Porque es que Dios es vida, es la fuente de vida. No nos quejemos más de la crisis, sino manos a la obra. Vamos a empezar a actuar, a trabajar. Vamos a redoblar esfuerzos. Evalúate. Las preguntas que te hice al comienzo son un buen examen. Tú mismo evalúate hoy. ¿Cuántos versículos he leído? Y con esa respuesta vas a saber en qué grado de espiritualidad estás tú. Acuérdate, hermanos, que si Dios está conmigo, nada estará contra mí. Dios y yo somos mayoría. Oremos, hermanos. Bendito Señor Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este precioso día, Señor, que nos has regalado, Señor. Gracias, Dios, porque hoy nos has hablado, Señor, a nuestro espíritu, Señor. Padre, hoy venimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, a pedirte perdón, Señor, por el tiempo perdido, por el tiempo que hemos desperdiciado, Señor, de los cielos, Señor, en situaciones y en cosas del mundo, Señor. Ese tiempo podríamos haberlo invertido, Señor, en cosas espirituales, Padre, que me levantaran, que me refrescaran, Señor, que me animaran, Señor. Dios, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres el Dios de oportunidades, Señor, y nunca es tarde cuando te buscamos, Señor. Padre, colocamos nuestra vida espiritual en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor,
despertando, Señor, en nosotros, Señor, ese espíritu, Señor Dios. Padre, que sentamos la necesidad, Señor, de buscarte, de alabarte, Señor, de leer tu palabra, Señor, que sentamos la necesidad de estar orando, de intercediendo por nuestros hermanos, por la iglesia, por la crisis del país, por todas las situaciones que se están viviendo, Señor. Yo coloco, Señor de los cielos, Señor, esta tu iglesia en tus manos, Señor. Padre, por favor, Señor, danos, Señor, el poder, Dios mío, Señor, de estar en tu presencia, Señor. Danos, Señor, la gracia, Señor, para vivir, Señor, y deleitarnos, Señor, de tu palabra, Señor. Yo coloco todo esto, Padre, en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.